No hay duda que la reducción poblacional en Puerto Rico ha tenido un efecto sobre múltiples procesos en el gobierno y en la sociedad en general, pero particularmente en el sistema educativo del país ha tenido un efecto muy significativo. Mira dónde estamos en este momento con relación a la reducción que ha habido de estudiantes desde el año 2021-22 hasta el año 2024 y lo que se proyecta. Para el año 2022, año fiscal 2022-2023, habían 259,000 estudiantes dentro del sistema de educación, el Departamento de Educación, con un presupuesto de 4,922 millones de dólares, 4.9 billones de dólares. El 74% de los estudiantes se graduaban en ese año fiscal. Para el año siguiente bajó a 250,000 estudiantes con un presupuesto mayor de 5,064 millones y el porcentaje de graduación aumentó 1%. Para este año, Ferdinand, bajó a 222,000 estudiantes. El presupuesto ahora es de 5,312 millones y todavía no están las estadísticas de graduación para este año. Quiere decir, Ferdinand, que es un fenómeno interesante. O sea, está bajando la población, pero aumenta el presupuesto y no mejora la administración ni los servicios en el sistema educativo del país. Ahora bien, vamos a la matrícula de kinder, que quizás este es uno de los factores más dramáticos. El número de estudiantes para el año 2019 que entraban a kinder en un año era 18,283, en el año 2020, 18,832. Ya en el año 2021, 16,279, empieza a bajar. Para el año 2022, 16,731. Ya en el año 2023, el año pasado, 15,992. Y para este año se proyecta 14,250, una reducción de un 22%, más de 4,000 estudiantes básicamente en un periodo de 4 años. Quiere decir, Ferdinand, que el efecto de reducción poblacional no solamente está afectando en términos de la sociedad en general, sino particularmente el Departamento de Educación, pero lo increíble es que hay más fondos federales y no ha mejorado la eficiencia a pesar de la importante labor que está haciendo la secretaria actual, la doctora Yanira Raíces. Adelante, Ferdinand. Mira, para mí este es uno de los temas más importantes. Siempre lo hemos discutido, el tema de la educación aquí, creo que es el tema más central y no veo a nadie o a muy pocas personas hablando del tema. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Esto sigue así. ¿Qué va a pasar en 10 años? En 10 años, ¿cuántos estudiantes vamos a tener? Yo creo que probablemente se estima que vamos a tener cerca de unos 200,000 nada más. ¿Qué va a pasar con la enorme cantidad de escuelas que hay, todos los relacionados al Departamento de Educación, los fondos federales, etcétera, etcétera? No escucho una propuesta formal, o es que está tan difícil el tema que no sabemos por dónde entrarle. ¿Qué opinan? Tenemos dos vertientes, Ferdinand. Por un lado, la falta poblacional, y es que los padres cada día están tomando decisión de tener menos hijos, y eso lo estamos viendo en el reclutamiento. Pero por otro lado, ¿por qué los padres se interesan en llevar a los hijos a la escuela? ¿Por qué los hijos quieren tener esa educación allí? No estamos dándole unos servicios educativos que realmente cuando estos niños salgan puedan servir a la comunidad en unas áreas en particular. La educación que estamos dando es deficiente y lo vemos en los exámenes constantemente. El presupuesto, a pesar de que sigue aumentando, la manera en que se está invirtiendo es mínima y no es la adecuada. Las escuelas no están bien preparadas, estamos viendo niños tomando clases en vanes, por lo tanto, esto no se está invirtiendo de la manera correcta. Elizabeth, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí esto lo que y fui maestra del sistema educativo por 10 años y vengo de una familia de maestros y de policías. Y lo que estoy viendo es los efectos de unas políticas públicas culturales, de un giro cultural donde hay demasiado ataque hacia el matrimonio, hay mucho ataque también hacia la mujer en términos de ser madre, ¿verdad? Se posterga porque tiene otras proyecciones, otros planes. Así que ese giro cultural también hemos visto un aumento en otras formas de pareja y eso afecta muchísimo a nivel mundial, no solamente a Puerto Rico. Lo que yo sí voy a decir es algo importante. Yo abogo por el sistema de la educación en el hogar. O sea, yo vengo con una propuesta de homeschooling, yo vengo del sistema público, mis nenes estudiaron tanto en el sistema público como en el privado y sé que hay muchos padres... No, pero es que eso tiene que ver con las políticas del gobierno, pero los padres como no confían en el sistema educativo de enseñanza que está politizado, súper politizado y también ideologizado, o sea, que es sectario, los papás se ven como amenazados por las posturas que asumen algunos sistemas de enseñanza y los van a remover de ahí. Pero lo otro también que he visto es que muchos colegios privados también están cerrando y parte de ese problema, no todo, tiene que ver con la salida de nuestra gente de Puerto Rico, tiene que ver con las posturas culturales y el giro del que estamos hablando y lamentablemente lo estamos viendo. Yo creo que definitivamente más dinero, menos educación.
Influye la merma poblacional, la gente está emigrando, se está yendo a Estados Unidos. Ciertamente hay personas que están optando por no tener hijos o está, ¿verdad?, disminuyendo el nivel de natalidad porque el mismo gobierno, porque el país no ofrece las condiciones para que la gente quiera quedarse aquí y crear una familia. Así que eso influye en la baja de estudiantes, de niños, pero también vemos que la cantidad de dinero, aunque los estudiantes siguen disminuyendo, la cantidad de dinero sigue aumentando, mal utilizándose, siguen saliendo casos de corrupción en educación, así que hay un desbalance entre menos estudiantes, pero más dinero malgastándose. Te añado un elemento importante, cerca del 40% de esos niños y niñas tienen diversidad funcional y están registrados en el programa de educación especial y uno pensaría, caramba, con menos estudiantes y más dinero, es que los servicios deberían ser excelentes y es todo lo contrario. Y tú tienes razón, no se le presta atención. Te voy a dar un ejemplo muy específico. En la Comisión de Educación Especial que yo presido en el Senado, yo hice una denuncia. El departamento gastó con dinero de educación especial $7 millones en pruebas psicológicas. Unas son en inglés, otras son en español ibérico, pruebas para niños pequeños que se envían a las escuelas superiores. Hubiéramos podido hacer una fogata con los 7 millones y era exactamente lo mismo. Ni un medio lo cubrió, nadie lo cubrió. La secretaria Raíces, $27 millones gastados en ponchadores de estudiantes. ¿Sabes cuántos de esos ponchadores funcionan? Cero. Y nadie paga ninguna consecuencia. En el caso de los niños con diversidad funcional, 40 años pleiteando y no ha ido un funcionario preso por desacato, violentando los derechos humanos de los niños y niñas todos los días. Pero esa es una realidad, pero el punto es, si corrigiéramos todas esas cosas, se resolvería el problema de la reducción de la matrícula estudiantil, que cada día, y esto va atado a la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico tenga que cerrar recintos y la posibilidad de que universidades privadas tengan que cerrar también. Pero podemos empezar con el grupo reducido. Si tienes tantos niños con diversidad funcional, ¿cómo los vas a tener en grupos de 28 y 30 donde no pueden recibir atención individualizada cuando podrían estar en un grupo de 15? No se puede ver individual el problema, Ferdinand, hay que verlo también con el problema que tienen los puertorriqueños ahora mismo. El gobierno no le está dando las condiciones a las unidades familiares para tener más hijos. Y si las unidades familiares no se sienten conformes, el gasto que tienen las familias, que tienen que pagar en income tax y en las demás diferentes partidas, tanto que se les va más del 37% de lo que ganan pagándoselo al gobierno, ¿cómo es posible que puedan tener más hijos? No, y es lo que dice la compañera con los estudiantes de educación especial, Ferdinand. Por eso es que te digo que los padres están buscando la alternativa de educar a los hijos en el hogar, porque este sistema ningún senador lo puede arreglar. El Ejecutivo no tiene ningún compromiso de resolver la situación, lo hemos visto aquí con el desfile de corrupción. Pues ¿qué va a hacer el padre? Voy a entonces yo hacerme cargo de esa educación. Eso es lo que va a pasar. Tenemos un sistema educativo sectario. ¿A qué se refiere? Correcto, porque yo cuando era maestra veía que se inyectaban ideologías políticas a través del sistema educativo en el currículo. La estadidad, por ejemplo. Bueno, la ideología de género, por ejemplo, es una ideología, esa es la realidad, ¿verdad? Y entonces se invierte mucho dinero haciendo ese giro cultural, o por ejemplo cambiaban los libros para cuando cambiaba la administración se resaltasen unas figuras políticas sobre otras, y la realidad es que la educación pública está en el piso. No estoy diciendo que hay buenos maestros, porque yo conozco muy buenos maestros, pero la realidad es que el maestro bueno se va del sistema público a hacer otras cosas, y los padres preocupados deciden darle educación en el hogar. Eso va a crecer. La educación privada, no por privada, es mejor. Correcto. Así no, que tampoco. Están cejando colegios privados en este momento. No, y la calidad educativa que hemos estado viendo últimamente en los colegios no es... No hay garantía en ningún lugar. Sí. Solamente para dejar establecido que hoy en una columna en el Nuevo Día, Nolgi Oquendo Colón escribió una serie de cifras importantes, y es que la National Assessment of Education Progress, que es en Estados Unidos, que es quien mide el desempeño académico de los estudiantes en los estados y territorios estadounidenses, los resultados en Puerto Rico son bien alarmantes. Por ejemplo, los resultados en matemáticas, el promedio nacional fue de 235 puntos. Puerto Rico ocupó el último lugar con una puntuación de 178, que son 57 puntos menos que la más baja que en el 2017. Vamos para atrás. Y hay responsables con nombre y apellido. Después de la pandemia, los terremotos y los huracanes, el departamento no se ha sentado a distribuir las responsabilidades. Aquí hubo niños que estuvieron 3 años sin ir a un salón de clase y los sometes a unas pruebas que evidentemente los van a llevar al fracaso.